Buenos días, profesora Reina Duque. Mi nombre es Darwinson Parra y mi equipo está conformado por... Ángel La Cruz. Giovanni González. Y bueno, venimos a hablar sobre el tema que está asignado para este módulo. Y bueno, el tema que vamos a comenzar a explicar en este momento es qué es la interconexión de redes. Bueno, la interconexión de redes se refiere al proceso de conectar diferentes redes de computadoras para que puedan comunicarse entre sí de manera eficiente y segura. Esto permite compartir recursos, datos entre dispositivos de distintas redes, lo que es fundamental para el funcionamiento del Internet y las comunicaciones internas de las organizaciones. Por ejemplo, algunos elementos claves que tiene una interconexión efectiva sería, por ejemplo, routers y switch. Por ejemplo, el router dirige el tráfico de datos entre diferentes redes, se aseguran de que los datos lleguen a su destino o dirección IP. Otro que sería muy importante sería los switch. Por ejemplo, los switch conectan dentro de la misma red y ocurre la comunicación entre ellos. Distribuyen el tráfico de manera efectiva y eficiente para evitar colisiones y congestionamientos. En resumen, esto funciona básicamente como una cartera en la vida real. Exacto, exactamente. O una carpeta. También, Sí, también. también. Por ejemplo, también hay cables de alta calidad, cables de cobre, por ejemplo, los UTP o UCDP. Son comunes en redes locales LAN, los cables UTP y STP. Varían en la protección como contra las interferencias que pueden haber. También está la fibra óptica. Ofrece mayor velocidad y distancia de transmisión. Es ideal para conexiones de largas distancias y entornos de alta demanda. Siempre tuve la duda de por qué se le llama fibra óptica. Pues no estoy seguro por qué sería, pero Digamos que porque suena bonito. puede ser, Nah, pues. Debe tener una razón de ser ese nombre. Ajá. Además de que en la fibra óptica que yo he visto son muy delgadas. Ah, puede ser por parecido No. a la membrana que está en el Puede foco. ser, puede ser. Bueno, también se necesita tener una configuración adecuada. Asegurar de confiar correctamente los routers o los switch para optimizar el flujo de datos y minimizar la latencia que puede tener esta. También de implementar, por ejemplo, puede implementar VLANs o Virtual LANs para segmentar el tráfico y mejorar la seguridad y eficiencia de la red. Se necesita tener un monitoreo y mantenimiento a estos, utilizando herramientas de monitoreo de red como Nagios y Sablex para supervisar el rendimiento y detectar problemas que puedan tener estas. Se llama sablets. Sí, es un nombre raro. Fue raro cuando... O sea, eso suena a Sablets. espadas. Sí, sí. O sea, que va a llegar el ingeniero en sistemas y se va a sacar el sablets para acomodar todo. Sí, parece. El nombre parece el nombre de un espacio. Ajá. Bueno, se necesita realizar un mantenimiento regular, incluyendo actualizaciones de fireware y limpieza de equipos para asegurar un funcionamiento óptimo. Como todo equipo siempre necesita un buen mantenimiento para que no se deteriore. Como todo en la vida. También hay que tener mejores prácticas para la interconexión de redes. Por ejemplo, planificar un diseño y, bueno, hay que planificar la topología de la red, teniendo en cuenta el crecimiento y futuras necesidades que pueda tener esta. También se tiene que diseñar la red para evitar puntos únicos de fallas y asegurar redundantemente donde sea posible. En pocas palabras, que no se repita tanto. Exacto. Tanto como el chiste de topología. No iba a ser el chiste del topo. Bueno, continuemos con la seguridad. Se pueden implementar medidas de seguridad como los firewall, sistema de detección de intrusos o la IDS y prevención de intrusos IPS para proteger la red de amenazas que puedan acceder a ella o intentar acceder.
También se puede utilizar una VPN, que sería por ejemplo Virtual Private Network, para asegurar una conexión remota y el tráfico sensible, que suele ayudar mucho para tener una navegación más privada y en varios casos. En los tiempos recientes esa herramienta es realmente útil. Ujú. Un ejemplo sería TikTok. Ajá, Ajá. O por ciertos eventos que no hay que comentar, Twitter. sí. También. También, bueno, comencemos ahora con la documentación. Hay que mantener una documentación detallada de la configuración de la red, incluyendo diagramas, registro de cambio. Esto facilita la resolución de problemas y la gestión de red. Por ejemplo, redes definidas por software CDN. CDN permite gestionar la red de manera centralizada y flexible mediante el software, separando el control del plano de datos. Eso mejora la eficiencia y la calidad de la red. También se puede virtualizar una red. Facilita la creación de redes virtuales independientes sobre la misma infraestructura física, optimizando el uso y recursos de datos que va a tener y gestionarla de mejor manera también. También están, por ejemplo, las conexiones 5G y conectividad inalámbrica avanzada. La tecnología 5G ofrece mayores velocidades y menores latencia que pueda tener una red específica. Oye, creo que ya es momento de ir lo que- acortando un poco las cosas porque está ocupando mucho tiempo y Tiene no razón. tenemos que hablar. Tiene razón. Para ir cerrando, es beneficioso para la interconexión de redes y entornos de alta demanda y aplicaciones críticas. Lograr tener una conexión a una red requiere una combinación de elementos adecuados y configuración precisa, mejores prácticas de seguridad y un monitoreo continuo para ver cómo está funcionando esta. Además, hay que estar al tanto de las innovaciones que pueden estar surgiendo para, en dado caso, necesitar una mejora, poder aplicarla de mejor forma. Lo último no se entendió mucho, o sea, lo que dijiste antes de aplicar una mejora. Pero de momento, esta parte la voy a cortar, o sea. Continuando con el siguiente tema a tratar, los elementos de interconexión de datos son herramientas muy importantes tanto para los ingenieros en informática como para el área de ciencias tecnológicas en general. Estas se clasifican de la siguiente manera, siendo repetidores, una herramienta que ayuda a redes de comunicación débiles, usualmente utilizados en redes de telecomunicación como podría ser teléfono, televisión, internet, entre otras zonas. También están los conectores, los cuales ayudan a, como su propio nombre indica, conectar distintos dispositivos a una red local. También podemos contar con los puentes, los cuales ayudan a facilitar el tráfico de información en una red de dispositivos con el mismo protocolo o formato. Los switches, también conocidos como conjuntadores, cumplen la función de conectar distintos dispositivos por medios de redes LAN o gestionar el tráfico de información por medio de direcciones MAC. Los enrutadores o routers, siempre he tenido la duda de quién rayos usa la palabra enrutadores últimamente. Por lo general los que hablan los profesionales y los que no hablan en lenguaje malandreado. Por así decirlo, ¿tú qué opinas al respecto? Pues opino que más que nada, como dijo el compañero, más que nada suelen ser personas profesionales, por ejemplo profesores probablemente, o gente que está muy empapada sobre el tema y trabajen de forma seria con eso. Yo, por ejemplo, toda mi vida he conocido esto como routers. De hecho, hasta ahorita fue que me enteré que se llaman enrutadores. Es que esa es la forma de los gringos, es decir, ese enrutador sería nuestra traducción. Pero bueno, la definición de routers o enrutadores cumplen la tarea de dirigir o, por así decirlo, controlar distintas direcciones de red o tráfico de red. También contamos con dos herramientas muy similares, las cuales vendrían a ser las puertas de enlace y las pasarelas. Las puertas de enlace, por su parte, convierten datos de distintos formatos y protocolos de tecnologías no compatibles entre sí, como vendría a ser, por ejemplo, un
un medio de comunicación de voz a un formato escrito, de decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Algo más que comentar al respecto? Sería algo similar, por ejemplo, a las aplicaciones que tienen en el teléfono donde uno habla Ajá. y te escribe lo que uno dice, por Pues, ejemplo, sí, sí. con WhatsApp o el propio teléfono o Google, Ajá. que hablas algo y él todo lo que vas diciendo lo va transcribiendo a letra. A veces exactamente como lo dijiste o a veces un poco imperfecto. Todo claramente. ¿Nada que comentar? Mm. Bueno, por otro lado, las pasarelas se encargan de traducir distintos datos a formatos de tecnologías no compatibles, como vendría a ser tecnología cableada con tecnología inalámbrica. Cada una de estas herramientas cuentan con distintos usos, como vendría a ser, por ejemplo, los repetidores que se utilizan generalmente en redes de telecomunicaciones, los conjuntadores o los hoods, que como ya había comentado se han perdido su uso en los últimos tiempos debido a que ya se considera como tecnología obsoleta, pero en su tiempo se les daba alguna utilidad. Los puentes son utilizados para interconectar redes de distintas localidades o con un mismo protocolo, por así decirlo, telefonía con telefonía, internet con internet, entre otros. Los routers esencialmente conectan redes de zonas muy amplias o de dan gran tráfico de datos, como pues justamente el internet local visto tanto en casas como empresas o en ciudades enteras, tales como Nueva York o demás. Otro uso que se le suele dar a tanto las puertas de enlace como a las pasarelas, por así decirlo, es el formato de traducir información entre distintos formatos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Por ejemplo, sobre traducir diferentes formatos, pueden ser, por ejemplo, formatos escritos diferentes, por ejemplo, ciertos archivos. Ajá. Diferentes o, tipos de código. Diferentes tipos de código o, también. o tal vez, por ejemplo, diferentes tipos de audio, porque Ajá. suelen, por ejemplo, hay audio como OPSU o MPP3 que son diferentes. Claro. Ok, a partir de aquí tengo que hacer una pequeña interrupción en el podcast, ya que tengo que informar que a partir de este punto del video, el compañero Darwinson tuvo que ausentarse por motivos de fuerza mayor. Esto principalmente motivado ya que tanto él como mi persona, Ángela Cruz, quien se encuentra editando el podcast, estamos en una situación muy apretada de tiempo. De hecho, se nos fue casi imposible el reunirnos los tres para la grabación del podcast. Esto debido a que al estar cerca del final del semestre, pues nuestras agendas estaban realmente llenas con actividades. Eso sin mencionar la cantidad de contratiempos y demás problemas que hubieron para poder reunirnos. Soy consciente de que uno de los criterios a evaluar para el desarrollo del podcast es la cantidad de gente y que todos los integrantes estuvieran reunidos. Pero sinceramente se nos fue imposible por múltiples razones. Pido una gran disculpa a partir de este punto y también que por favor tenga un poquito de piedad para nosotros. Realmente me disculpo por este pequeño inconveniente. El siguiente punto a tocar comparte muchos elementos con el punto anterior, como podrían ser tanto los puentes, los Repetidores, los concentradores. exactamente, también los switches, también conocidos como conjuntadores, los routers, la pasarela,
las puertas de enlace, pero también cuenta con sus propias herramientas diferentes al punto anterior, como vendrían a ser el cortafuegos, los modems, el balance de carga, entre otras. Principalmente vamos a mencionar las características de esas herramientas que no fueron mencionadas en la parte anterior, como vendría a ser en el caso de los repetidores. Es que estos son muy común hoy en día debido a la longitud de onda que estos emiten, ayudando a así a que la transmisión de datos llegue a una distancia mayor. Por otra parte, los concentradores, estos dispositivos permiten compartir el ancho de banda entre varios dispositivos. Por otra parte, los puentes en este caso se caracterizan por el filtrado del tráfico de datos, también por reducir la carga de la red. Los routers, que muy pronto los mencionaré también cuando hablemos de los modems, se caracterizan en esa parte por cumplir la función adicional como un cortafuegos o los firewalls. También, como por así decirlo, permiten el acceso a las VPN o a la red privada virtual. Por otra parte, las puertas de enlace y las pasarelas, como ya dije, estos ayudan a la traducción y conversión de datos o protocolos no compatibles entre sí, entre dispositivos que por lo general no podrían comunicarse, ya sean, por así decirlo, radios con computadoras o demás otros dispositivos. ¿Tú podrías darme algún ejemplo de eso? No. Bueno, continuando con el tema, los, por así decirlo, nuevos temas a tocar en esta parte del video, del podcast, serían los puntos de acceso inalámbrico, la cual es una herramienta que permite, por así decirlo, que múltiples dispositivos se conecten a internet o además redes de comunicación, como lo podrían ser justamente ahora con nuestros celulares, la computadora que usamos para grabar o múltiples otros casos. Estoy seguro que ya muchos en sus casas están acostumbrados a tener 20 o 15 dispositivos a la vez. Otro caso de puntos de acceso inalámbrico, ya no tanto a redes de múltiples usuarios, serían, por así decirlo, herramientas inalámbricas como este mouse o muchos audífonos utilizados actualmente. Lo siguiente sería el cortafuegos. Esta herramienta se podría decir que es el medio de defensa de muchos de nuestros dispositivos. Se usa principalmente para, como ya dije, proteger de ciberataques, hackeos o demás amenazas que podrían perjudicar tanto a los dispositivos como a los propios usuarios. Estos pueden venir tanto en forma de un hardware, como vendría a ser alguna USB o dispositivo adicional, o por medio de un software, como vendría a ser una especie de antivirus o demás otros programas. Todos conocemos ya el clásico sonido del antivirus que ha venido en nuestras computadoras prácticamente desde el inicio de la computación. El siguiente punto local serían los modems, quienes han sido, por así decirlo, conocidos por ser el compañero de los routers, o al menos desde que yo he iniciado siempre he visto tanto los modems como los routers siendo unidos o conectados entre sí. El uso principal de los modems es el de conectarse a internet por medio de líneas telefónicas, cables y fibra óptica. También, como ya dije, el modem y los routers son muy cercanos entre sí, porque creo que todos en algún momento hemos confundido uno con el otro. Sí, son como compañeros, por así decirlo. Son muy unidos en el sentido de su funcionalidad y el se entorno. Complementan, por así decirlo. Ajá. Finalmente está la balanza de carga. Es una herramienta principalmente enfocada en el tránsito web, debido a que, como por así decirlo, en esta generación cada vez hay más información transcurriendo. El balance de carga ayuda a que los dispositivos no se sobresaturen con tarea, actividades, informaciones. Se podría decir que es como un distribuidor de información, una especie de forma de repartir la carga de trabajo sin que nuestros dispositivos colapsen. Esto ayuda tanto a el bienestar de nuestros datos importantes como de nuestros dispositivos de hardware. Finalmente, una reflexión que quiero dejar es que pese a que ambos puntos son muy cercanos entre sí en temas de compartir elementos, como vendrían siendo los repetidores, los enrutadores y demás, sus diferencias hacen muy, como así decirlo, curioso y hasta dinámico
el uso de saber ambos puntos a tratar. Continuando con mi parte, el rol del ingeniero informático en el manejo de redes y las estructuras físicas de interconexión es crucial en la actualidad, destacándose en varias áreas clave como lo son la primera área sería el diseño de redes, en la cual se encarga de la planificación de la infraestructura, que es diseñar la topología de la red, data centers y ubicaciones de servidores y dispositivos de interconexión. Otro punto en esta área sería la selección de tecnología, que sería evaluar y seleccionar el hardware y software más adecuados para satisfacer las necesidades específicas de la red. En pocas palabras vendría a ser tanto el cómo programar la página o aplicación que se vaya a realizar, como en el sitio al cual se va a acceder, si va a ser accesible desde laptop, desde teléfono, ambas. También. O también, por así decirlo, el tipo del público al que va dirigido. Pero también sería seleccionar, por decirlo así, el tipo de equipo más adecuado para un tipo de red específica. El lenguaje de software, el launcher y demás temas, por ejemplo. Sí, pero eso sería solo la parte del software. En cuanto a la parte de hardware, vendría siendo equipo potente. O dependiendo de cuánto estés pidiendo en cuanto a optimizaciones. Y eso. No es lo mismo programar algo que se pueda correr hasta en un Nokia que en algo que se pueda correr en una computadora pesada. Exactamente. Otra área vendría siendo la implementación. Aquí se encarga de configurar dispositivos, que vendría siendo instalar y configurar routers, switches y otros dispositivos de interconexión. Aquí también se encarga de la integración del sistema, que es asegurar que todos los componentes de hardware y software funcionen juntos de manera eficiente. De manera que ninguno se contrarreste entre sí. Exactamente. Por así decirlo, no puedes hacer que dos tipos de lenguaje de programación coexistan si son totalmente diferentes en su funcionamiento. Si no son compatibles, por así decirlo. Sería como intentar, por ejemplo, Java y Kotlin son compatibles hasta donde yo he investigado, pero no podrías programar una aplicación o una página utilizando tanto Java y el C++, por ejemplo, para correr una misma actividad. No, eso yo lo veo difícil. La tercera área sería el mantenimiento y soporte, que aquí se encarga del monitoreo de la red, que es implementar herramientas y técnicas para supervisar el rendimiento de la red y detectar problemas. Y también está obviamente la resolución de problemas, que es diagnosticar y solucionar fallos y problemas en la conexión de la red. También podría ser fallos tipo no solo de conexión, sino también del propio funcionamiento de la red. Puede ser. Ya sea, por así decirlo, que consuma mucho ancho de banda, solo se puede hacer desde cierto dispositivo en específico, desde cierto buscador en específico, o que algunas veces algún sitio esté caído, o que la conexión esté muy lenta, también puede ser. Cuántos usuarios puede permitirse al mismo tiempo, porque las redes suelen colapsar cuando múltiples personas entran a la vez. Sí. Y ha pasado con distintas páginas. Sí, también puede ser eso. Otra área, la quinta área sería la documentación y procedimiento, que aquí se encarga de documentar configuraciones, que es mantener un registro detallado de las configuraciones de red y procedimientos operativos. También se encarga. Aquí vendrían como tipo las fechas, cuántas veces has entrado, los procesos y todo eso. El tiempo que has durado, qué has hecho durante el uso de la página. También, si bien no considero que esta parte sea muy necesaria, eso depende mucho también del tipo de página a utilizar. También. Por ejemplo, no es lo mismo una página de juegos que la página de un banco. No funcionan de la misma forma. Para nada. Tampoco se tendrían que llevar el mismo tipo de registros. Aunque sí hay ciertas páginas que guardan todas las horas que le han dedicado a un juego o a una aplicación en cuestión. También se encarga del desarrollo de políticas, que es crear políticas de uso y gestión de redes para asegurar su correcto funcionamiento y uso ético. Esto se puede ver mucho en aplicaciones sociales, WhatsApp, Facebook, que tienes que seguir ciertas políticas de comportamiento. Sobre todo TikTok. Ay, no, en TikTok no existen ese tipo de políticas. Bueno, ahorita no, pero antes sí estaba como muy delicadito el TikTok. Ajá, sobre todo. No, quien sí no tiene políticas de seguridad ni nada, Twitter.
Uy, ese sí. Ahí Ese sí es bueno. Twitter está nada de convertirse en una página triple X, por usar términos suaves. Ajá. Otra área sería la actualización y escalabilidad. En esta se encarga de la evolución continua, que es analizar el rendimiento de la red y realizar mejoras o actualizaciones cuando sea necesario. Consiste en llevar a cabo mejoras, no dejar quedarse estancado con cierto sistema operativo. O también actualizarlo cuando ya esté el sistema un poco obsoleto, por Sí. así decirlo. También toma en cuenta las sugerencias de los consumidores. Disculpe, señor, es que se me hace muy complicado acceder a cierto tipo o no puedo hacer tal cosa. No, sí puede, está ahí. ¿Y yo cómo iba a saber eso? Ah, bueno, lo optimizamos para que sea más evidente que desde aquí puedes hacer tal Sí, herramienta. esta parte funcionaría más que todo con el monitoreo y el soporte técnico, por así decirlo. También, pero también aplica para las actualizaciones. Sí. También se encarga de la escalabilidad, que es planificar la capacidad futura de la red en función del crecimiento del negocio. Claro, obviamente, mientras más crece el negocio o la aplicación en cuestión, se requiere que esta rinda más para soportar a los usuarios utilizándola. Sí, porque el negocio en constante crecimiento debe necesitar una capacidad mayor. No es, por ejemplo, un negocio humilde, una pastelería, por así decirlo, una puesto de empanadas a una multinacional. O por decirlo así, un restaurante con mayor capacidad de pedidos, por así decirlo. Ajá, como un McDonald's, por ejemplo. También. La séptima área y última vendría siendo la comunicación y colaboración, que aquí se encarga de trabajo en equipo, que es colaborar con otros profesionales de lead y departamentos para realizar que las soluciones de red apoyen los objetivos empresariales. Esta vendría a ser la clásica de reclutar gente dependiendo de su desarrollo, ya sea de manera indie, como los freelancers, o ya sea reconocido a nivel ya empresarial. Por ejemplo, conocemos que cierta persona a nivel empresarial logró un gran éxito, curiosamente la persona fue despedida de su trabajo anterior, vamos a reclutarlo. También. Y otra cosa de la que se encarga en esta área es la capacitación, que es proporcionar formación y orientación a otros empleados sobre la gestión y uso adecuado de la red. En esa etapa estamos nosotros todavía, ya que no ejercemos aún como profesionales en nuestra Y área. estamos todavía en formación de Estamos eso. todavía en formación, ya sea tanto profesional como vendría a ser actualmente en la universidad, como cada quien de manera independiente y autodidacta. También, sí, exactamente. El papel del ingeniero informático es integral, ya que combina con conocimientos técnicos con habilidades analíticas y de resolución de problemas para asegurar que las redes sean eficientes, seguras y confiables. Claro, creo que todos hemos realizado distintas actividades o roles de ingenieros en informática, incluso sin haber querido. Por ejemplo, yo todo el tiempo que ocurre problemas con dispositivos me llaman a mí para que lo resuelva. Ya sea mi abuela, mi papá, demás familia, amigos. Sí, siempre nos llaman para algún problemita técnico. Ajá, ese es nuestro rol principal, somos quienes resuelven los problemas o si hay un problema nuevo, buscamos cómo solucionarlo. Sí, por lo general siempre nos buscan para ese tipo de cosas. Para concluir, podemos decir que tanto la interconexión de datos, sus elementos, las herramientas que lo conforman, sus características y el rol que cumple el ingeniero informático en la preservación y el mantenimiento de estas mismas son una herramienta realmente importante no solo a nivel carrera o a nivel social, sino a nivel de la vida en general, ya que tanto las herramientas que utilizamos a diario como las que utilizaremos en el futuro dependen ampliamente de los conocimientos y del mantenimiento que se le dé con estas herramientas. Esperamos sinceramente que haya disfrutado el video pese a los múltiples fallos cometidos y bueno, muchas gracias por su atención.